¿Qué tal? ¿Cómo les va? En enero del año 1918, el poeta ruso Alexander Blok escribió un poema titulado Los Doce. De todo este poema, lo más interesante y lo que más se presta a diversas interpretaciones es la última estrofa, donde Blok ve a Jesús marchando adelante de una patrulla de 12 soldados rojos que van patrullando y realizando a su paso todo tipo de crueldades. Les leo la estrofa y después les comento un poco a partir de comentarios de muchos autores cómo se puede interpretar y y qué utilidad puede tener esto para el tema que nos ocupa en los últimos videos, que es el tema del Jesús histórico. Y bien, la última estrofa de entonces los 12 dice así: y así van con paso soberano, detrás les sigue el perro hambriento, delante, con bandera ensangrentada, invisible en la nevasca, invencible bajo las balas, con paso ligero sobre la tormenta, en la nieve desparramada, como perlas, con una corona blanca de rosas, delante va Jesucristo. Bien, entonces esto, Bloch, para ubicarnos en el contexto histórico, lo escribió, digo, en enero del 18, prácticamente 2 meses después del golpe de Estado que nosotros llamamos la Revolución Rusa, la Revolución Soviética, ¿no? Es un momento aún donde no está definido qué va a ser, qué será la nueva Rusia, ¿no? Sabemos que la antigua Rusia, la Rusia del zar, de la aristocracia, de la burguesía, de la iglesia oficial, de todas las instituciones que caracterizaban, ¿no?, el antiguo régimen, esa Rusia ha desaparecido, pero no está claro cuál será la nueva Rusia, ¿no? Y entonces Bloch junto con tantos otros reciben con entusiasmo no lo que después será la trágica época de Stalin con todas sus purgas, ¿no?, etcétera, sino algo nuevo, ¿no?, lo que se llama la revolución, ¿no? Bloch es un poeta, es un hombre de sensibilidad, ¿no? Y como poeta él quizá no llega a entender del todo, ¿no?, los orígenes filosóficos y las consecuencias de la doctrina marxista, ¿no? Pero lo que él desea y lo que ve realizado es el final del viejo mundo. Y entonces aparecerá un nuevo mundo que él se imagina por alguna razón cristiano. Por eso, al final del poema, él dice que delante de la patrulla de estos soldados rojos, ¿no?, que van llevando una bandera ensangrentada, ¿no?, porque ya se ha derramado mucha sangre, y se seguirá derramando, ¿no?, en forma invencible e invisible, ¿no? O sea, él utiliza como estos dos adjetivos, ¿no?, invisible en la nevasca, invencible bajo las balas, coronado con rosas blancas, ¿no?, signo de la belleza y de la pureza, va Jesucristo. Estos 12 soldados son hombres violentos, vulgares, ateos, que se cruzan con una mujer y por diversión o por aburrimiento o por resentimiento a esta pobre mujer, ¿no?, una mujer de la calle, la asesinan. Pero digamos que independientemente de esta violencia y de ese ateísmo, ¿no?, aunque ellos no lo sepan, aunque ni lo sospechen, están siendo guiados ni más ni menos por Jesucristo, ¿no? Esto es lo que sorprende de este poema, ¿no?, porque no hay nada más contrario a esta gente, ¿no?, al corazón de esta gente que Jesucristo, ¿no? Porque estos son hombres ignorantes y brutales, resentidos, que no obedecen ninguna ley, ni ley civil, ni ley moral. Pero eso parecería que no importa, son como pequeñeces, ¿no?, como decimos ahora, daños colaterales, lo llaman, ¿no?, hoy a este tipo de cosas, daños colaterales. Porque aunque son miserables y crueles, sin saberlo siguen a Jesús,
¿no? Que, bueno, obviamente es un nombre, en cuanto a nombre, muy familiar para un pueblo como el ruso, como el argentino, son pueblos cristianos, ¿no? Donde la imagen del crucificado y el nombre de Jesús está en todas partes, ¿no? O sea, son pueblos de cultura cristiana, ¿sí? Donde, bueno, los santos, etcétera, en fin, ¿no? Lo original entonces de este poema es que aparece como otro Jesús, ¿no? Surge en la imaginación de Bloch, ¿no? Que es un poeta simbolista, por eso todas las palabras tienen un sentido simbólico y esta es la dificultad, ¿no? Porque los símbolos pueden ser interpretados en forma distinta. Hay otro Jesús, ¿no? O sea, el Jesús no es de derecha, digamos, en la jerga de actual, ¿no? Sino que es de izquierdas. No es el Jesús que unge al zar, ¿no? Como su representante en la tierra, al rey, ¿no? Tampoco es el Jesús de la iglesia oficial, del clero, ni de las señoras devotas de la parroquia, ni de los monjes, sino que es el líder invisible e invencible de un nuevo mundo, que es un mundo más libre y más feliz, ¿no? Es decir, aquí Jesús parece más similar a Moisés, ¿no? Ya que Moisés fue un líder político religioso que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿no? Entonces se trata de un Jesús vivo, joven, político, ¿no? De modo que lo que hace original a Bloch, y por eso este poema fue muy popular en su época, lo que hace interesante a este poema, no digo verdadero, sino interesante, es que Bloch no rechaza la imagen de Jesús, sino que intenta como redescubrirla, reinventarla literalmente, según las expectativas de su generación, ¿no? Y él entiende que el régimen antiguo, con sus instituciones antiguas, se habían adueñado de Jesús, poniéndolo al servicio de sus propios intereses, pero Jesús es más grande que un régimen o una época histórica, ¿no? Jesús es nuestro camarada, es nuestro líder, ¿no? En fin, él no le pertenece tanto a la aristocracia cuanto al pueblo, a los pobres, ¿no? Es decir, a los explotados, no a los explotadores, ¿no? Entonces, como dije, surge este Jesús de izquierdas, ¿no? O sea, no es conservador, sino progresista. Bien, entonces Bloch escribe esto y él como una especie de euforia mística, como si el poema le hubiera sido dictado por alguien, lo publica, digo, en enero del 18, se hace famoso el poema, en fin, porque bueno, hay la juventud exaltada, romántica, idealista, ¿no? Que entiende que ahora, gracias a Bloch, para adherirse a la revolución no hay que renunciar a Dios, sino reinterpretarlo, reinventarlo, ¿no? Un poeta muy famoso de su época, ¿no? Al leer este poema de Bloch, de Bloch, bien digo, le dice, pero ¿cómo? ¿Qué tiene que ver el final con el contenido? ¿Para qué meter a Jesús al final de este poema? ¿No? ¿Qué sentido tiene? Entonces Bloch le responde, a mí tampoco me gusta el poema, no me gusta el final, no quise poner a Jesús, pero así lo vi, dice él, ¿no? Es lo que vi. De modo que el poema es como la traducción textual de una especie como de visión estética, poética, ¿no? Mística que tuvo Bloch en esos días, ¿no? De la revolución. Interesante, ¿verdad? O sea, obviamente confuso y más que dudoso. Para mí la interpretación más adecuada, ¿no? De esto, ¿no? Es la interpretación de un sacerdote, también poeta, un intelectual de su época, ¿no? Que fue encarcelado y después fue fusilado por el hecho de ser sacerdote, un gran escritor, un teólogo, ¿no? Más bien de platónico, ruso, padre Pavel Florensky. Pavel Florensky tiene una conferencia acerca de esto, acerca del blog, ¿no? Y dejó los apuntes a la conferencia y escribe en estos apuntes, lo que vio Bloch no es a Cristo, sino al anticristo. O sea, Bloch creyó haber visto a Cristo ahí entre la nieve, invencible, ¿no? Invisible, pero vio al anticristo. Y uno se podría preguntar,
¿Cómo es posible que confundamos a Cristo con el anticristo? Es que precisamente el anticristo será en mucho similar a Cristo. Pero ¿cuál es la diferencia o una de las diferencias entre Cristo y el anticristo? Esto lo señala un autor hablando de estas cosas, de la relación entre Jesús y la política. Dice, el imperio, Leo, es indiferente al destino del pequeño hombre. Claro, los hombres de la política, de la revolución, piensan en términos amplios, ¿no? De grandes cambios. Pero el pequeño hombre no es objeto de su estudio ni de su cuidado. Piensan en lo macro, ¿no? La macroeconomía o la nación o la ideología, ¿no? El imperio, entendido como toda formación política, aunque no sea imperial, esto lo digo yo, es indiferente al destino del pequeño hombre. Pero precisamente el pequeño hombre es lo que le interesa a Jesús, al Jesús del Evangelio, porque no hay otro verdadero Jesús. Y si uno lee el Evangelio, se da cuenta que Jesús tiene interés y auténtico, sincero, honesto, por hombres pequeños, ¿no? Como los apóstoles, como la suegra de Pedro, como el novio y la novia de la boda de Caná, como la samaritana, como María Magdalena, en fin, como su amigo Lázaro y sus hermanas, etc. Sabemos que Jesús no es un ideólogo, ni está él ahí predicando un cambio de otro tipo, sino que tiene en cuenta a cada persona. Mientras que la revolución es indiferente al destino del pequeño hombre. Y esto se ve claramente como estos revolucionarios que van predicando, ¿no? la democracia, la igualdad, la libertad, no tienen ningún escrúpulo y ningún problema en asesinar a una prostituta solamente porque ella aparentemente se era acostado o lo que sea con burgueses, etc., ¿no? En fin, la vida humana no cuenta, lo que cuentan son las ideas para la mente esta de la abstracción, ¿no? Cuando a Jesús lo que le importa es cada vida humana, a menos al Jesús que nosotros conocemos, tal cual lo describen los evangelios, ¿no? Entonces, siguiendo esta lógica, Florensky, ¿no? Dice, lo que vio Bloch no es a Cristo, sino al anticristo, ¿no? Y por eso dice, este poema no es una visión de un nuevo cristianismo de izquierdas, de un cristianismo marxista, como algunos han intentado como predicar, sino es algo propio, es una ilusión diabólica, así lo llama él, ¿no? Dice, es clarísimo lo que dice, es una ilusión diabólica. Bueno, y después Florensky esto lo demuestra ampliamente fundado en otras obras de Bloch, como Bloch era un hombre no guiado o solamente guiado por una gran una sensibilidad estética, sino por fuerzas que no pueden ser llamadas sino diabólicas, ¿no? Entonces el tema de lo diabólico en la poesía, los efectos en el alma de las personas, ¿no? Y cómo se llega a confundir a Cristo con el anticristo, lo que se llama la ilusión diabólica. Entonces trae Florensky para ilustrar este hecho, ¿no? El ejemplo de la vida de un santo, curiosamente, ¿no? De un santo Isaac, mejor dicho, Isaquía, ¿no? De un antiguo santo, un monje de la actual Ucrania, ¿no? Entonces dice la vida de este monje que cuando llegó la tarde se puso a rezar Isaquía, ¿no? Y entonces de repente aparece una gran luz como el sol y aparecen dos demonios en forma de jóvenes, ¿no? Y entonces le dice, Isaquí, nosotros somos ángeles que te vienen a anunciar que vendrá a visitarte esta tarde el mismo Jesucristo, ¿no? Y entonces se levantó este monje y bueno, vio un sol, que yo lo resumo, le dicen, no, bueno, aquí está Cristo, ¿no? Inclínate ante él. Y entonces este santo se olvidó de hacerse la señal de la cruz, ¿no? De persignarse,
y empezó a reverenciar a este pequeño diablo, ¿no? Sí, diablo, bien digo, un diablo en español, a este diablo que se había como revestido de Cristo, ¿no? Y lo obligaron a bailar, a cantar, a alabar al Señor hasta la pérdida de la conciencia. ¿Qué significa esto? Esto obviamente pertenece como a otro género literario, al género literario de la hagiografía, que se llama la vida de los santos, ¿no? La hagiografía. Pero esto nos señala que si estos santos hombres, ¿no? Cuando están así desatentos, pueden ser engañados, hombres que dedicados a la oración, no pueden ser engañados, de tal modo de llegar a confundir o a identificar a un astuto demonio con Cristo, cuanto más las personas que están conscientemente alejadas, no indiferentes de toda religión. O sea, el hecho de la que un santo llegue, un santo hombre llegue a confundir a estos dos seres opuestos, como son Cristo y el anticristo, nos previene de que todos nosotros podemos llegar a confundirlos también, ¿no? Que no somos santos ni mucho menos. Entonces lo que le pasó a Bloch, dice Florensky, es que él en su visión, porque fue como una especie de visión que él tuvo, ¿no? De hecho, ya les digo, él escribió este poema de corrido y se sorprendió él mismo de lo que había escrito porque él no quería escribirlo, a menos no quería escribir el final, que terminara con Cristo. Pero, en fin, es lo que vio, así lo reprodujo. Bien, entonces lo que vio, dice Florensky, no fue a Cristo, sino al anticristo. Interesante, interesante, ¿no? Bien. Otro aspecto de esto es que cuando lo critican a Bloch, él, de parte de intelectuales que rechazan la revolución, intelectuales de todas las corrientes, ¿no? Ustedes saben que la revolución rusa fue rechazada no solamente por los adeptos a la monarquía o al capitalismo, sino los socialdemócratas fueron muy contrarios al partido bolchevique, que era un partido socialista entre tantos otros partidos, minoritario, pero más activo, ¿no? Pero la mayoría de los socialistas no querían la revolución comunista, sino una transformación de Rusia en una socialdemocracia, ¿no? Como ya se había ensayado en otros países de Europa. Bien. Entonces, claro, pero el Bloch que dice, lo que pasa es que ustedes no entienden, dice él, y esto es otro aspecto muy interesante, ustedes no escuchan la música de la revolución. Esta es la expresión que él usa. Este es un aspecto más bien, digamos, nociológico de este tema, ¿no? Es decir, las cosas, la realidad se percibe no con la razón, no con el pensamiento, no con el análisis frío, especulativo, sino que las cosas tienen musicalidad y la música, o sea, que es percibida por la intuición estética, es más verdadera que el razonamiento. Eso no es una defensa, digamos, una apología, una justificación del irracionalismo, ¿no? Del esteticismo. O sea, la intuición estética para estos hombres no solamente percibe las formas, sino los contenidos a través de las formas, ¿no? Casi como asimilando el poeta al profeta. El poeta es el que ve en la música la verdad, en la música de las palabras, ¿no? En cambio, los intelectuales, los profesores de universidades, son hombres secos, ¿no? Que no, en fin, fríos, que carecen, no saben oír la música de la revolución. Es interesante que Bloch es lo último que escribió, ¿no? Y después cuando a él le piden que lo recite, porque los poetas en aquella época, más que hoy, recitaban públicamente, no hacían conciertos, literalmente conciertos donde recitaban sus poesías, él no quiso nunca recitar este poema, ¿no? Parece que dicen que se arrepintió, comprendió su error, de cómo en definitiva fue bien recibido este poema en la época, ¿no? Ya el 18, etcétera, porque la propaganda bolchevique lo utilizó para atraer a su causa a personas religiosas, jóvenes idealistas y románticos, ¿no? O sea, como que la liberación prometida por Jesús es realizada hoy por nosotros la revolución, ¿no? Así como Moisés
liberó a Israel de la explotación, ¿no? O sea, forma de politizar el cristianismo, de manipular esta figura, obviamente tan querida, tan popular, como dije, ¿no?, en todo país cristiano, como es la figura del Señor, ¿no? En este sentido conviene recordar, aunque no es fácil interpretar las palabras del Señor, ¿no?, cuando le presentan a él le preguntan, mejor dicho, si es lícito pagar el impuesto al César o no. Lo leo, esto es muy interesante. Lucas 20. Maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente y no te guías por las apariencias, sino que enseñas con verdad el camino de Dios, ¿no? Es decir, lo están tentando, lo están halagando para hacerlo caer, ¿no? Como decimos en Argentina, para que pise el palito, decimos aquí, ¿no? ¿Es lícito pagar el impuesto al César? Claro, porque si él dice que sí, entonces se hace amigo del César, en fin, contrario a la tradición propia nacional judía. Si dice que no, es el enemigo del César. O sea, responda sí o no, la respuesta va a ser usada en su contra. ¿Es lícito pagar el impuesto al César? Entonces Lucas dice, pero él, percibiendo su astucia, les dijo, muéstranme un denario. O sea, un denario, ¿no?, es una moneda que se acuñaba en aquella época. De esta palabra después viene la palabra española dinero, ¿no? Denario, en fin, hay toda una transformación progresiva de este término hasta llegar al dinero nuestro, ¿no? Muéstrame un denario, que lleva el denario una inscripción, una imagen del César. ¿De quién es la imagen y la inscripción que lleva?, dice el Señor. Y ellos le dijeron del César, o sea, del emperador, ¿no? O sea, cada emperador acuñaba un denario con su propia imagen, ¿no? Entonces él les dijo, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es una respuesta que vale la pena meditar, ¿no? En nuestra época de enorme confusión, donde muchas veces mezclamos en forma inadecuada lo religioso y lo político, ¿no? En fin, es una tradición que nosotros lo vemos continuamente. También en la Argentina hoy se habla, por ejemplo, de las fuerzas del cielo, etc. En fin. Y no podían sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, y maravillados de su respuesta, callaron. Pareció interesante esto de los 12 de Bloch, ¿no? Obviamente, solamente el término 12, fíjense, hace referencia no solamente a la patrulla de los soldados rojos, que generalmente eran de 12, sino a los 12 apóstoles. En fin, el número 12 tiene un importante simbolismo, porque son 12 los meses del año, o son 12 las horas del día y 12 las horas de la noche, porque el día tiene 24 horas. Vemos que el 12 representa también la frontera, el límite, el inicio y el término, ¿no? Yo me quedo con esta interpretación de Florensky, que me parece absolutamente actual, ¿no? No vio a Cristo como él cree que vio, dice Florensky hablando de Bloch, sino a quien vio y a quien confundió con Cristo. No era Cristo, sino el anticristo. Bueno, espero que sea de su utilidad. Si así fue, les voy a pedir que le pongan un like, lo compartan, se suscriban para la difusión del canal. Que tengan un buen día.